Me han propuesto abrir un partido político y me han puesto encima de la mesa muchísimo dinero. Pero mucho dinero es mucho dinero. ¿Qué fue o cuándo fue el momento en el que tú dijiste, se acabó, no me voy a comer la mierda, con perdón, de los demás? Fue el día del cumpleaños de mi hija. La llamo y me dice que si estoy enfadado con ella y que si por eso no estoy en el cumpleaños. Entonces, desde ese día, el señor Zapatero tiene otras cosas por detrás, aparte de Julio Martínez, que va a ir preso seguro. ¿Por qué Del sí se querella contra ti ahora y no antes? Que Pedro Sánchez sabía absolutamente todo lo que hacía Ábalos, lo sabía porque Ábalos se lo contaba. Cuando iba Zapatero al ministerio a presionar a Ábalos, y Ábalos le decía que Plus Ultra no había por dónde cogerlo y que Plus Ultra no había por dónde rescatarlo. Y Zapatero le decía que había que hacerlo de una manera u otra. A lo que cuando se va Zapatero del ministerio, él llama al presidente y el presidente le contesta: tienes que hacer lo que el señor Zapatero te diga. Si tú eres ministro y yo te ofrezco dinero para hacer algo que te estoy corrompiendo, ¿vale? Si tú no me denuncias, ¿dónde te estoy corrompiendo yo? La vida me dio un tortazo, por decirlo de alguna manera, y era necesario que entrara en la cárcel. Víctor de Aldama, bienvenido ¿Qué al tal? Purgatorio. ¿Cómo estás? Bien, con ganas de ¿Todo bien? vacaciones, supongo. Un poquito. A la vuelta de la esquina, ahora en agosto las coges. Sí, ahora recogeré a la niña en estos días y me iré con ella a algún sitio. No hay tiempo para parar, vamos. Ha sido un año... Bueno, ni hemos parado, no hay tiempo ni hemos parado. O sea que con ganas de ella. Sí, sí, con ganas, con ganas. Te quiero preguntar, Víctor, todo el mundo, toda España te conoce, reconoce tu cara. Me imagino que caminar por la calle será algo complicado durante este último año, año y medio. Pero ¿quién es Víctor de Aldama de verdad? El Víctor de Aldama fuera de todos los escándalos del gobierno. Bueno, te contesto primero por partes. Complicado no es porque al final estoy agradecido a la gente. Quiero decir, me he encontrado con, gracias a Dios, con gente que lo que hace es acercarse para felicitarme, para apoyarme y bueno, y para decirme que si yo no hubiera hablado, pues nada de esto o mucho de esto no se hubiera sabido. Entonces, agradecido, quiero decir, no puedo estar de otra manera que agradecido a toda esa gente. No he encontrado a nadie que lo podría haber habido y siempre lo hay, quiero decir, siempre hay un torpe o alguien que te pueda insultar o que te pueda decir. Gracias a Dios, toquemos madera, hoy no me lo he encontrado, hasta el día de hoy. Ha pasado mucho tiempo, vuelvo a repetir, lo habrá, pero no me lo he encontrado. Entonces, bueno, pues en ese sentido también estoy contento, porque muchas veces de esas que me han parado en la calle iba con mi hija. Entonces, bueno, pues la gente también ha respetado mucho ese momento, y sobre todo por la niña. Quiere decir que al final los adultos podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero a los niños yo creo que hay que cuidarlos y respetarlos. Y luego, ¿quién es Víctor de Aldama? Pues tendría que irme muy atrás y deberíamos de tener una cama para explicarte quién es Víctor Aldama, porque tendríamos muchos días para hablar. Pero bueno, básicamente pues es un empresario que se hace a sí mismo. Es una persona que se cría en una familia humilde, muy humilde. Mis padres se separan siendo yo muy pequeño. Y mi madre nos saca adelante a los tres. Somos tres hermanos y nos saca adelante pues trabajando en diferentes casas, 4 o 5 casas, limpiando las casas, bueno, y haciendo lo que podía la mujer para sacarnos adelante. Y bueno, pues así voy desarrollando, termino los estudios, hago las prácticas en el Hypo-Versbank, que es el banco este alemán que vino, de banca privada, prácticas de informática en el departamento de informático, y bueno, pues ahí voy conociendo gente. De ahí te lo voy a resumir un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, entiendo. Y... Tenemos tiempo, ¿eh? Sí, Sí, bueno, sí, pues, sí. Bueno, yo sé que empiezas como empresario o emprendedor bastante joven, sí, con 20 añitos. justo lo que te iba ahora a comentar. Conociendo gente en el banco, compañeros, bueno, pues en un viaje a Italia nos vamos a una feria de franquicias. Y en esta feria de franquicias nos encontramos con lo que eran las típicas máquinas de videoclub, de cajero, Sí. Y se nos ocurrió la magnífica idea de llegar a un acuerdo con el italiano y pedirle nuestra franquicia. No le terminamos de convencer porque pedimos una máquina y al final nos dice que nos da nuestra franquicia, yo creo que mirándonos y diciendo, bueno, estos dos... Estas eran las máquinas que se ponían, ¿no? Fuera que Justo, que eran como un daban, cajero eso es. de banco, que tú ibas y ponías la película, te salía y te salía del cajero. Qué tiempos.
Le convencemos y al final conseguimos tener máster franquicia comprando 2 máquinas y bueno, pues en ese sentido, para no hacerte largo el cuento, terminamos con 468 puntos en No toda está mal, España. no está No está mal. mal. Y de ahí ya saltas a la inmobiliaria. De ahí salto a la inmobiliaria y empezamos ya con negocios inmobiliarios y con negocios fuera de España, sobre todo en México, en una zona que se llama Zumpango, en la que con un sistema que se llama Waltec, bueno, pues hacemos 18.000 viviendas para lo que es, digamos, servicio social, que eran viviendas de 10.000 metros cuadrados. Prefabricadas, era como un Lego, era industrializado todo y esto lo hacemos a través de Isidro Romero, un empresario muy fuerte, muy potente de Ecuador, bueno, que en ese momento era el dueño de la Coca-Cola, dueño del Barcelona Guayaquil. Si no me equivoco, en ese momento estaba casado con Isabel Novoa, la actual tía del actual presidente de Novoa. Sí. Bueno, un grupo muy potente y empiezo con ellos, con una relación muy, muy estrecha con Isidro. Luego Isidro se separa de Isabel y se casa con Victoria Millán Astray. Bueno, pues como uno más de la familia, quiero decir, porque tanto Victoria como Isidro me han tratado siempre como un hijo, uno más. Y es Isidro un poco el que me pone en contacto con presidentes y con gente muy potente en Sudamérica y Latinoamérica. Y ahí inicio, digamos, ahí inicio el vuelo. O sea, que te ha ido bien desde casi siempre. Sí, sí, sí. Y no yo puedo te también decir- desde casi siempre. ¿En qué momento, macho, querer hacer negocios con los el gobierno? Bueno, no es una cuestión de querer hacer, quiero decir, yo al final soy empresario Ya. y me muevo por, no solamente por negocios, por oportunidades. Quiero decir, no es una cuestión de querer hacer negocios con el Partido Socialista o otra gente, quiero decir, yo al final estoy ahí, me ofrecen oportunidades y valoro las oportunidades. Otra cosa es que dentro de esas oportunidades luego haya, digamos, una serie de cuestiones pues que no estén bien o moralmente no estén bien vistas o no sean legales, como es el cohecho. A lo que he dicho siempre, quiero decir, yo siempre, cuando iniciamos con esto, ellos me hablaban de financiación del partido y que había que ayudar al partido de alguna manera, digamos, pues a esa financiación, porque lo que ellos me contaban es que las donaciones al partido pues eran, digamos, muy escasas y cortas. No sé si era un mínimo de 3.000 euros por persona o algo así, con un concepto de hasta 50.000. Bueno, yo no entendía muy bien porque no sé los estatutos del partido, no sé cómo funciona eso. Y tampoco, sinceramente, y lo he explicado varias veces, pensaba que una financiación del partido podía ser algo ilegal o algo que estuviera mal. Que decir, al final todos los partidos se financian. En otros países existen los lobbies, quiere decir, tú financias la Think campaña de un tanks, presidente sí. y no pasa absolutamente nada. Y así empezamos, quiere decir, así se empezó cuando a mí me empezaron a hablar de, oye, si hay que hablar con constructoras y parte de ese dinero de las constructoras va a ir para la financiación del partido. Dije, ok, vale, Bueno. que lo que, bueno, yo al final, como te digo, soy empresario, pero luego empezamos con empezar a pedir cosas que parecía un bazar, es decir, era todo tipo de cosas y al final parecía el Banco España. Entonces hubo un momento en que Te sonó a ti raro. Dijiste, me sonó raro y me planté. Es decir, yo tengo una conversación con Coldo delicada, a lo que Coldo me dice, mira, esto es lo que hay y esto es lo que tienes. Si quieres seguir trabajando, pasas por aquí y si no, pues vas a tener bastantes problemas. ¿No te sentiste amenazado en ese momento que te dijo, si no quieres trabajar, vas a salir mal parado aquí? Amenazado en sí no, porque yo siempre lo he dicho y voy a seguir manteniendo la misma versión y lo que he dicho es la verdad. Es decir, hay un momento en que yo considero a Coldo, no te voy a decir si amigo, porque amigo es muy difícil, son muchos años para considerar a alguien amigo, pero sí una persona a la que le pedía cosas y por lo menos veía que se vivía para conseguirlo. Pero sí es verdad que al final yo veía otra serie de cuestiones dentro del ministerio y cómo se movía él. Es decir, a mí yo en sí, por parte de él, no lo consideré una amenaza, pero sí lo consideré una advertencia. Quiere decir, o estás con nosotros o no estás. ¿O no estás? Entonces, bueno, podía haber decidido no estar. Y es muy probable a lo mejor que no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiese sido otro. Seguramente, ya había otros. Ya había otros Víctor de Aldama en el ministerio, lo he dicho también muchas veces.
pero esto es como cuando estás en la mafia. Te dejan salir por alguna cuestión o si Siempre, no, o siempre. si sales te matan. Que era Bueno, esto, una vez dentro ya nunca puedes... por eso, entonces, bueno, yo continué, que decir, tampoco era un tema de una cuestión de que me pusieran una pistola en la cabeza. Lo he dicho un montón de veces, si lo tuviera que volver a hacer, obviamente no lo haría y me he arrepentido muchísimas veces de la situación y todo lo que ha pasado. Pero también te digo que al final yo tenía una estructura detrás. Es decir, yo tenía empleados, tenía una estructura detrás, una familia, una serie de gastos, una serie de contratos adjudicados que no tenían nada que ver con licitaciones, porque yo no he trabajado nunca para el gobierno, pero sí hacíamos tema inmobiliario y sí trabajaba con las constructoras que en ese momento se estaban presentando para licitaciones dentro del ministerio. Yo no quería seguir teniendo problemas o con una constructora que me estaba haciendo un edificio o con algo que me pararan o con una inspección que me metieran, porque yo tenía una estructura detrás mía muy grande. O sea, tú tenías tu vida. Que decía, al final, llamémoslo egoísmo, llamémoslo ese poder que he explicado también muchas veces que sinceramente también quería sentir, porque yo lo tenía todo. Todo me refiero, es todo, y no quiero parecer ególatra ni quiero parecer aquí con un ego superior a nadie, pero lo había conseguido todo en la vida. Entonces, ¿qué no tenía? Pues a lo mejor el experimentar ese poder de estar con la persona que más mandaba de España, porque para mí Ábalos era la persona que más mandaba, muy por encima de Sánchez. ¿Crees que mandaba mucho más por encima de lo Bueno, que... creo, no, lo he vivido. Quiero decir, él era todo. Él era portavoz del partido, secretario de organización, jefe de campaña, le hicieron portavoz de campaña, ministro del ministerio más grande de España con el Número presupuesto dos? más grande de España y el número dos. Ábalos no era vicepresidente primero de este gobierno porque no quiso él. Entonces, yo digo que mandaba más que el presidente porque obviamente tenía más espectro que el presidente. Al final el presidente se dedica a lo que se dedica y hablaba todos los días con el presidente. Todos los días podían ser 7, 8 veces con el presidente. Quiere decir, que ya era la coña muchas veces de, coño, ya me está llamando este otra vez. O parece que no sabe ir al baño sin llamarme. Era, digamos, lo típico internamente que hablas. Pero estaba ahí. Yo creo que todo el mundo lo sabemos que era el ministro en ese momento más poderoso que había en España. O sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez, de todo lo que ha salido ahora, por lo que se le ha imputado a este señor y bueno, se le ha condenado a este señor, no se enteraba ni de la mitad de la mitad? No, se enteraba. Que decir, una cosa no quita la otra, ¿vale? Que Pedro Sánchez sabía absolutamente todo lo que hacía Ábalos, lo sabía porque Ábalos se lo contaba. Y que Pedro Sánchez llamaba a Ábalos también para una serie de cuestiones, lo hacía, como cuando llamó, lo he explicado también varias veces. Él es quien llama a Stanler, él es quien llama a José Luis Ábalos para que Coldo y yo nos desplacemos a Stanler para ver cómo podemos hacerlo del tema de los contratos de los trenes. A lo que Íñigo, el presidente Stanler, yo creo que casi le da un microinfarto en esa reunión. Se viene a Madrid a llamarle la atención de alguna manera a Ábalos por la visita de Coldo y mía a las instalaciones en Valencia de Stanley. Y Ábalos nos dice que qué le hemos dicho. A lo que Coldo le contesta, hemos hecho lo que se nos ha dicho que hagamos. Y la orden del presidente de que veamos cómo se puede hacer esto y cómo se puede hacer el contrato este. Sí. Yo de ahí salgo, ¿vale? Pero es verdad que luego se da el contrato más importante de este país, 2.400 millones de euros a Stanley. Yo no sé qué pasa, pero sí sé, Bueno, podemos deducir. pero sí sé las reuniones que tuve antes de eso. Entonces, eso me refiero a contestación a lo del presidente. Pero a contestación a lo del presidente también te hablo de Plus Ultra. Cuando iba Zapatero al ministerio a presionar a Ábalos, y Ábalos le decía que Plus Ultra no había por dónde cogerlo y que Plus Ultra no había por dónde rescatarlo. Y Zapatero le decía que había que hacerlo de una manera u otra. A lo que cuando se va Zapatero del ministerio, él llama al presidente y el presidente le contesta, tienes que hacer lo que el señor Zapatero te diga. Entonces, no sé. Pero quizás eso que dijo Sánchez era más por obediencia burocrática o por un interés real de Sánchez por salvar también a Plus Ultra. Mira, Mateo, puede ser obediencia diplomática o lo podemos disfrazar como tú quieras. Sí. Una empresa en la que tiene un avión, en la que estás pidiendo 53 millones de euros, en la que no hay informes positivos de ninguna clase, ni de SEPI, ni del Ministerio de Transporte, ni de AENA, ni de ninguna clase. Y estás diciendo que se le den 53 millones de euros sí o sí, tienes un interés propio.
no hay un interior de otro tipo. Air Europa, que la gente se cansa de hablar de Air Europa, se cansa de hablar de la compañía, se cansa de hablar de que hubo idas y venidas. Claro que hubo idas y venidas, claro que Javier Hidalgo en ese momento, que era el CEO de la compañía, estaba nervioso. Estamos hablando de 50.000 puestos de trabajo, ¿vale? Estamos hablando, que no sé si lo sabe la gente, que el señor Pepe Hidalgo, dueño de la compañía, puso todo su patrimonio para avalar ese crédito, ¿vale? Que ese crédito se ha devuelto, cosa que Plus Ultra no ha devuelto. Entonces, son diferencias muy grandes entre una compañía y otra compañía. Una compañía que dice el gobierno de España que es estratégica, ¿vale?, para el país. Plus Ultra no se declaró como estratégica. Entonces, Una compañía con 3 aviones. con un avión. Con un avión. ¿Vale? Bueno, entonces hay muchas diferencias, hay muchas cosas. ¿Por qué querían salvar esa compañía? Bueno, pues ya Dios se sabrá sabrá. en algún momento. No, Dios sabrá, no, en algún momento Se sabrá. O se sabrá por lo menos los motivos. Más pronto que tarde. Sí, seguro. Hablando de todas las tramas de corrupción, llega un momento en el que el ciudadano a pie se pierde. Vamos, creo, entiendo, por lo que hablo con la gente. ¿Todas estas tramas están entrecruzadas? ¿O la de Zapatero va por un lado, Plus Ultra va por otro, la de hidrocarburos va por uno, mascarillas va por otro? ¿O sí que había un cruce entre ellas? Bueno, ahí, a ver, que se pierde la gente normal porque tenemos la suerte o la desgracia de que en este país cada día está saliendo una noticia nueva y cada día la gente está conociendo algo nuevo. Entonces, Aldama va al baño, noticia. entonces es normal, claro, es normal que la gente se pierda. Es normal que no recuerde lo de hace 4 días, yo no te hablo de meses. Sí, sí. Lo de hace 4 días, porque es que tenemos de todo el repertorio, hay de todo. Tenemos la esposa del presidente, tenemos a Santos Cerdán, tenemos al hermano del presidente, tenemos a Ábalos, tenemos a Koldo, tenemos al resto de ministros, muchos de ellos en entredicho, como Ángel Víctor Torres. Tenemos al señor Bolaños, que vamos a ver si sigue con la demanda adelante, que estamos deseando. Bueno, pues tenemos ahí un espectro muy grande de todo, que además, gracias a Dios, todo lo que yo he ido diciendo se ha ido apuntalando y se ha ido viendo que he dicho la verdad y que ha ido saliendo. Todo lo que han ido diciendo ellos son como la versión 12ª o 14ª de una historia que ha pasado que nunca ha sido real. Entonces, bueno, pues en esa cuestión es normal que la gente no sepa dónde estamos. Y por contestarte a la otra pregunta de si todo está conectado, hay similitudes. Quiere decir, y hay conexiones entre unas cosas y otras, porque se está viendo. Quiere decir, en el tema de la SEPI al final se está viendo que está vinculado con el tema de Rescate Plus Ultra. En el tema de Rescate Plus Ultra, con compañías y con gente que está saliendo, esta parte vinculada con otra serie de cosas que nosotros hemos dicho que en este momento no podemos hablar. Bueno, pues hay vinculaciones, porque al final es lo que hemos hablado también muchas veces y ya se ha demostrado. Que decir, ellos vienen con una trama y con digamos, una estructura de corrupción montada antes de estar en el gobierno, mucho antes de estar en el gobierno. Obviamente, cuando están en el gobierno potencian esa estructura y la hacen mucho mayor, pero eso viene de mucho antes. Y te digo de mucho antes, se está demostrando que viene de la época Zapatero, se implanta en la época de Cerdán en Navarra y se implanta cuando entra Pedro Sánchez al gobierno con todo lo de Pedro Sánchez, que decía, al final se une todo. ¿Tú has hablado alguna vez con Pedro Sánchez? Después de conocerle. Hablé la vez del teatro, que bueno, que era uno más que pasaba por allí y me hizo una foto como uno más. Y hablé el día del cumpleaños de Ábalos, que debía ser que pasaba por ahí también. Sí. Y los restaurantes no son míos, no sé. Ya, O era, lo mismo era el repartidor del Globo, que llevaba el catering. Puede ser. Sí, Puede que ser. por cierto lo pagué yo también. ¿Hombre entrañable, Sánchez? ¿O? Pues si te digo la verdad, en distancias cortas, cuando tienes que hablar con él de cosas sin sentido, pues entrañable no, pero agradable, por decirlo de alguna manera. Político. Político, sí, esa es la palabra. ¿Pasaste por la cárcel? Soto el Real. Has hablado poco de la cárcel. ¿Cómo fue tu estancia en la cárcel? Bueno, pues a ver, la cárcel no es fácil, pero yo creo que no es fácil para nadie. Quien diga que la cárcel, por mucho que digan que Soto Real es un hotel de 5 estrellas, yo puedo entender que diga la gente que viene de Marruecos o la gente que viene de China, y esto te lo digo por presos que conocí, digan que es un hotel de 5 estrellas por lo que venían acostumbrados a tener ellos en las cárceles de donde venían. Pero es una cárcel.
Es decir, estás recluido, estás en un patio con diferentes presos, vas a una celda con un compañero en el que son literas, en el que te bañas y haces tus necesidades con tu compañero y todo allí, no tienen ningún tipo de intimidad, en el que obviamente la comida pues no es la mejor del mundo, da igual que haga frío, que haga calor, bueno, pues funciona como funciona allí la calefacción y el aire, que es casi nulo. Y luego, obviamente, pues que tú no estás acostumbrado a eso. Quiero decir, yo, por ejemplo, en este caso, que soy empresario, que estoy acostumbrado a moverme en un círculo totalmente diferente, pues llego a la cárcel con, pues eso, con gente de todo tipo, con gente de todo calibre y sin saber lo que va a pasar. Tuvimos la suerte, digo tuvimos la suerte porque el primer día que llegamos, pues nos acogieron, digamos, ese grupo de españoles que había en el módulo. Nos dijeron cómo funcionaban, nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que ellos nos iban, digamos, de alguna manera a acoger en ese grupo y fuimos hablando con la gente, digamos, una relación en la que al final ni éramos más ni menos porque no nos metíamos con nadie, no hacíamos estragos de más, ayudábamos en lo que podíamos, que si nosotros teníamos la suerte de todas las semanas tener esos 100 euros que te meten en la tarjeta para poder comprar, que parece ridículo, pero No, en ese momento te das cuenta que 100 euros te da para la semana y compras muchas cosas. Es en un economato que ¿cómo es tiene, la tienda de la cárcel? pues es un economato que tiene de todo, que tiene tabaco, que Ah, tiene coño. galletas, que tiene jabón, que tiene lejía, bueno, que tiene de todo, es que tiene de todo. Entonces tú comprabas tu compra de la semana, Sí. papel higiénico, pasta de ¿Qué? dientes, jabón de mano, jabón de cuerpo, y te haces tu compra de la Ya semana te... y diario, a día, Sí. yo porque no fumo, pero pues día a día podías comprar tabaco, o podías comprar una bolsa de patatas, o podías comprar unos quicos, Mm, o podías comprar un bollo, mm. porque te daba. Es que Yo creo que poca gente sabe que hay tiendas en la cárcel. sí, pues la hay. Igual que hay, por ejemplo, hay aulas en las que tú puedes Sí. trabajar Ujú. manufacturando piezas a lo mejor de aire acondicionado de fábricas que hacen el ensamblaje del aire acondicionado y pues te pagan por eso. También, que decir, Como un extra. hay beneficios para estas empresas Ujú. que contratan empleados, digamos, carcelarios, Sí. porque no pagan, me parece que seguridad social y no pagan una serie de cosas y te montan al final, pues en este caso eran aires acondicionados, te Ujú. montan el aire acondicionado, Mm. pero que está Joder. legislado de esa manera, que decir, no es algo que sea raro, está hecho así. Y luego, pues el día a día es muy difícil porque, bueno, pues tienes también 25 llamadas de teléfono de 8 minutos cada llamada. Tú las puedes organizar como quieras, Ujú. aunque no son fáciles tampoco porque al final tú para Efectivamente. llamar tienes que esperar una cola. Entonces había días que podías llamar y otros días en el que la cola a lo mejor era muy grande Mm, y no te daba porque no daba el tiempo mm. para llamar. Muchas de las llamadas se cortan, quiere decir, consume esa llamada y bueno, pues luego las llamadas más difíciles eran las de cuando llamaba a la niña, Ya. pues que la tenía que decir que estaba fuera de viaje o algo de eso. Entonces, Tu hija nunca supo que estuviste en la cárcel. no, lo supo después, que tomamos la decisión su madre y yo de sentarla y de explicarle más o menos cómo había sido la cosa y por qué su padre había estado en la cárcel, de la manera que pudimos explicarle con ¿Cómo se le 7 años explica, claro, a una... que tiene, pero tuvimos la suerte de que, bueno, pues al final la niña, y no porque sea mi hija, pues es bastante inteligente, hacía muchas preguntas, porque ya sabía más o menos algo o escuchaba, Ujú. y el día que hicimos eso y la sentamos, dejó de preguntar. Quiere decir que en su cabeza pues algo cambió y la varió con lo que la contamos. Entonces para mí fue muy importante eso. Dentro de la cárcel, ¿qué fue o cuándo fue el momento en el que tú dijiste, se acabó, no me voy a comer la mierda con perdón de los demás? Pues ese día fue un día que me acuerdo perfectamente y no se me va a olvidar. Fue un día muy difícil para mí. Fue el día del cumpleaños de mi hija, de Martina, en el que yo pido 2 días antes tener una videollamada para, bueno, pues para felicitarla y para verla y que me vea. Y la llamo y me dice que si estoy enfadado con ella y que si por eso no estoy
en el cumpleaños. Entonces, desde ese día, pues fue el día que acabas de decir. Bueno, son mucho tiempo de soledad. Y complicados. La cárcel no es un sitio en el que apetezca estar, y menos cuando estás privado de mucha rabia, supongo, en esos tiempos, esos momentos. Bueno, más que rabia, porque no era rabia, sinceramente no era rabia, era falta de lealtad. Habían roto todos los códigos, habidos y por haber, y era como una especie de lingüineo y de sentirte quebrado y de alguna manera utilizado. Entonces, no era rabia en sí. Quiero decir, yo no he hecho las cosas por rabia o no he hecho las cosas desde la rabia. Que seguramente si lo hubiera hecho desde la rabia hubiera sido peor, porque hubiera actuado de otra manera o hubiera actuado más visceralmente. Pero no, la palabra no era rabia. ¿Cómo se valora la libertad una vez tan levantadas las medidas cautelares? Bueno, pues te puedes imaginar la sensación de ser otra vez persona, pues es algo una alegría que no te puedo describir, sobre todo bueno, pues el martes pasado, que fue el día que pude salir de viaje por trabajo a Paraguay. Pues parece una tontería, pero se lo decía a mis amigos. Digo, solamente el hecho de llevar el pasaporte y de enseñar el pasaporte de nuevo era como un niño cuando le das una bolsa de chuches. Era una felicidad tremenda. Mira, cuando pasé control de pasaportes, que obviamente la máquina paró las puertas, porque me imagino que está la alarma puesta, y bueno, pues me dijo el policía que me acercara. Lo primero que me dijo el policía, porque me vio la cara, es: estate tranquilo, no hay ningún problema, simplemente tengo que autorizar en el ordenador y está todo autorizado. Pero imagínate la cara con la que dije: hostias, me está parando la máquina y tengo todo aprobado para irme. A ver si no me voy. Claro, el policía, que me vio, me imagino, angustiado, me dijo nada más llegar al mostrador: estate tranquilo, que no hay ningún problema, es protocolo. Has dicho que Ábalos y Koldo no tiran de la manta. Vamos a hablar ya hemos tenido este pequeño momento emocional. Yo creo que no me voy a acostumbrar nunca, cada vez que recuerde ese momento, a no emocionarme. ¿Habías hablado de este momento antes? Sí. Tiene que ser complicado. Bueno, complicado y duro. Al final, tú eres muy joven, todavía no tienes hijos, lo entenderás el día que los tengas, pero es muy difícil. Has dicho que Ábalos y Koldo no tiran de la manta porque tienen apalabrado un indulto, digamos, del gobierno. Si estás tan seguro de eso, ¿por qué no te esperaste tú también a ese indulto? Bueno, primero por dos razones que te acabo de decir. Era un tema de códigos y de lealtad, en el que se habían roto todo tipo de códigos. Segundo, porque yo no pertenezco a esta mafia ni a esta corrupción que tiene este gobierno. Yo ahí sí que pasaba por ahí. Y de alguna manera yo no he corrompido, como dicen, soy el corruptor. No, yo no he corrompido. Quiere decir, si yo le ofrezco, esto es muy sencillo, para quien no lo entienda: si tú eres ministro y yo te ofrezco dinero para hacer algo que te estoy corrompiendo, ¿vale? Si tú no me denuncias, ¿dónde te estoy corrompiendo yo? Porque lo lógico es que tú me denuncies, ¿no? Al minuto uno. Que si no salga ni del ministerio, que levantes el teléfono y digas: este señor ha venido a chantajearme, a sobornarme, a ofrecerme dinero, no sé de qué va. Pero es que no es así, es que son ellos los que me piden dinero a mí. Y son ellos los que me dicen: o sigues por aquí o vas a tener problemas. Es verdad que yo sigo por ahí, ¿vale? Y accedo a seguir por ahí, por lo que acabamos de comentar hace un momento. Entonces, primero por eso no accedo, y porque veía que tenían o ellos iban con tanta impunidad, iban riéndose de todo.
se alegraban de que yo hubiera entrado en la cárcel. Es que a mí me han preguntado por Koldo y por Ábalos de cómo lo están pasando en la cárcel y yo no me alegro, ni uno, ni de los... Están mal ellos en la cárcel. ¿Te consta que están pasando un mal Bueno, trago? a ver, Mateo, me costaba al principio que estaban mal, pero tampoco sé, pero da igual. Cualquier persona, me da igual que se llame Ábalos, Koldo, Víctor del Lama, Sí. no está bien estando en la cárcel. Quiero decir, yo sé que no están bien, porque no están en su hábitat. Ellos no reciben ningún privilegio extra, ¿o sí? No lo sé, no te sabría decir, no mentiría si te digo que sí, no lo sé. Entonces, pero ellos se alegraban, quiero decir, ellos tenían comentarios con gente, luego se ha visto con Leire y con toda esta gente que se alegraban de que estuviera en la cárcel y que me pudiera en la cárcel y que todo lo que pudieran hacer para que no saliera de la cárcel, Lo iban a que hacer, lo intentaron, pero porque sabía que estaban en peligro. ¿vale? Pero tú tienes que ser ante todo ser humano, es decir, yo no me he alegrado en ningún momento ni de los años que les han puesto, ni de que están en la cárcel ninguno de los dos. Ni he dicho las barbaridades que ha dicho algún familiar de ellos por no dar, digamos, más bombo a esta persona que va saliendo en todos los platos y parece que le encanta salir en todos los platos. Entonces, ahí está la diferencia de entre ellos y mi persona. Es decir, yo creo que es muy evidente. Hay otro nombre que está hablando, que es Julito Martínez. ¿Has llegado a hablar con Julio Martínez y decirle... No, ¿No no has lo tenido ningún conozco de nada. Obviamente, el día que nos llaman para decirnos la sentencia, que por cierto fue también un día horrible para mí, horrible y luego a la vez el día más feliz de mi vida. Pero fue por un momento el día para mí más complicado de mi vida y luego el día más feliz de mi vida. ¿Por qué el más complicado? Pues te lo explico. Ese día me tocó a mí la niña, es que además me ha tocado todo cuando me ha tocado la niña. La primera vez que me detienen tenía la niña, la segunda vez que me detienen tenía la niña y esta tercera vez que me llama José Antonio Choclán y me dice, oye, Víctor, tenemos que irnos al Supremo, estaba dejando a la niña en el colegio. Vuelvo un poquito atrás para explicarte. Justamente hacía 10 días más o menos yo había hablado con él y le había dicho, oye José, ¿esto cómo va a ser? Cuando nos den la sentencia, ¿de qué manera nos la van a entregar? Tenemos que volver al Supremo, van a ser los 7 jueces otra vez en el Supremo quien dicten la sentencia. Y él me dijo, no, Víctor, seguramente van a llamar a Esther, que es la procuradora, se la van a entregar y nos la van a notificar. Obviamente, seguramente Víctor antes se va a filtrar a la prensa y lo vamos a saber por la prensa antes de que nos llegue por el SNEF a Esther. Bueno, pues yo me quedé así tranquilo. Cuando él me llama y me dice que tenemos que ir al Supremo porque nos van a notificar la sentencia, pues te puedes imaginar, a mí se me corta el cuerpo, le pregunto si es bueno o malo, no me responde, quiere decir, cuando él no me responde también me preocupo y quedo con él y nos vamos para el Supremo. Estando sentado en la sala, la letrada del Supremo empieza a leer las sentencias de ellos y empiezan con las máximas. Entonces, a mí se me estaba pasando todo por la cabeza y nada bueno. Y cuando empieza conmigo, yo solo escucho organización criminal, un año, y me derrumbo y me pongo a llorar. Y no escucho más. No escucho los otros delitos, no escucho los otros años. Lo último que escucho es lo de que se cancela la pena en ese acto y no entro en la cárcel. Entonces, no sabía qué hacer. La letrada por 2 veces me dice, señor Aldama, levántese para firmar la sentencia, ni sabía qué hacer. Ya al final José Antonio me dice, Víctor, levántate, me levanto. Obviamente le doy un abrazo, firmo la sentencia y salimos, salimos de allí. Y al salir, justamente es cuando, bueno, pues está la prensa en la salida, me preguntan y lo que digo es que estoy contento por la sentencia y que espero que esto valga para otros que vienen detrás. Obviamente me refería a Julio, no tanto a Leire, que la gente se pensaba que me refería a Leire. ¿Cuál es la diferencia entre Julio y Leire? Pues te la voy a explicar y me refería por terminarte a Vicente, al el expresidente de la SEPI. Sí. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues una muy grande. Una es que Julio es empresario y que Julio, digamos, ha estado, digamos, en el mismo círculo y, digamos, ha inducido por lo mismo que yo con Ábalos y el entorno de Ábalos y Koldo y el resto de ministros y él con un expresidente. ¿Vale? Quiere decir, el mismo nivel de que he vivido yo de poder lo estaba viviendo él y se sentía de alguna manera pues inmune. Y la diferencia es que sabe todo, que es lo mismo que me pasaba a mí.
Entonces, han cometido exactamente el mismo error con él que hicieron conmigo. Quiere decir que no era nadie, desprestigiarme, decir que si era la tía, que si era Mortadelo y Filemón, que si era no sé qué, que si no había estado con uno, con el otro. Pues lo mismo han estado haciendo con él. Zapatero en sus declaraciones diciendo básicamente que era él el que hacía todo por su cuenta propia y ajena y que era él el que constituía las empresas offshore por ahí porque le daba la gana a él. Quiere decir, bueno, O sea, Julio Martínez va a meter preso, o casi, bueno, por ahora no lo sabemos, a un expresidente del gobierno. bueno, yo creo que Julio Martínez le va a apuntillar bastante. Al punto de que lo meta preso, no lo sé. Lo que pasa es que el señor Zapatero tiene otras cosas por detrás, Ya. aparte de Julio Martínez, que va a ir preso seguro. Me dices que Zapatero va a ir preso. Sí, No hay espacio de duda. no. Igual que dije que Zapatero iba a ser imputado, y ha sido imputado. Antes de verano. No, antes del verano. Y Begoña. Bueno, Begoña tampoco puedo hablar mucho, quiero decir, Begoña puedo hablar como un ciudadano más y lo que ella ha podido vivir con ella, que sí he estado con ella, que sí he estado con ella en San Petersburgo, como se ha contado y como he contado, he estado con ella en 2 reuniones en Globalia, y bueno, y ella es la, digamos, de alguna manera culpable a día de hoy, por lo menos para mí, de cuando hacemos la famosa oferta para Campos Velázquez, que eran los edificios de donde se encuentra la SEPI y donde se encuentra el IE en este momento. Sí, aquí al lado. Eso es, que se me dice que hay que retirar la oferta porque Begoña lo quiere, pero que se lo transmite María Jesús Montero, que esto... ¿Pero qué hace Begoña aquí? Es que esa es la pregunta. Bueno, pues yo entiendo que en ese momento estaba siendo contratada ella en el IE. Yo creo que pues ella ofrece de alguna manera a lo mejor para, digamos, lo típico. Oye, pues tú me has contratado y yo para agradarte te ofrezco comprar este inmueble a un precio ridículo o a un precio más bajo de lo que vale porque te vale para tu sede. Entonces yo entiendo que ella de alguna manera se quería apuntar ese tanto con el IE de su contratación, pero que digamos, la llamada para eso, tanto la primera para decir que se están vendiendo inmuebles de la SEPI, como la segunda para decir que ese inmueble ya no se puede vender porque hay que dárselo de alguna manera a Begoña Gómez, es de María Jesús Montero. Quiere decir, que es muy grave. Quiere decir, esta señora al final se está librando de muchas cosas cuando está en el medio de todo. Cuando está en el medio del tema de la SEPI, porque es la ministra de Hacienda y es la vicepresidenta. Cuando ella ha mantenido en el cargo a Vicente echándole por el tema que tenía en Andalucía y lo tuvo un año dando vueltas para ver si podía volverle a meter en el cargo. Cuando nosotros hemos tenido muchas reuniones y nos decían que no nos preocupáramos, que estaba Vicente detrás en la SEPI por el rescate de Europa. Bueno, cuando yo he ido a aplazar una deuda mía, la que ella obviamente sabía absolutamente todo, porque lo sabía su jefe de gabinete, que es Carlos Moreno, y se ha demostrado que Carlos Moreno no solamente, digamos, deja en stand-by esa deuda, sino que se ha demostrado que yo en los WhatsApp hablo con Carlos Moreno de Campos Velázquez, es lo mismo, es como lo que me has dicho antes del presidente. ¿Quién es Carlos Moreno para hablar conmigo de Campos Velázquez si no tiene una orden superior de su jefa? Si él no puede hacer nada. Él es el jefe de gabinete, no puede dar una autorización. Sí, no, claro. Sobre las medidas cautelares en el caso de Begoña, retirada de pasaporte, al igual que te ocurrió a ti. Hombre, que le retiren el pasaporte a, vamos a llamar, no lo es oficialmente, pero la primera dama, pues en este país no juega ese papel, como en Estados Unidos o en otros sitios, pero a la mujer del presidente del gobierno, a ojos de muchos, es una barra basada. Es algo que está totalmente fuera de lugar. Si se le ha quitado el pasaporte, ¿crees que es porque realmente hay un riesgo de fuga? Bueno, a ver, aquí hay varios matices. Primero, se lo han devuelto. Que decir, el Se lo han pasaporte devuelto. se lo han quitado Para el viaje a Londres y se lo... y el otro día el otro día cuando la audiencia provincial Mm. decidió que iba adelante con el juicio popular, le quitaron las cautelares y le devolvieron el pasaporte. Quiere decir, ha tenido quitado el pasaporte 3 días. ¿Vale? Entonces, no podemos buscar la similitud entre ni ella ni yo, porque no es lo mismo. Quiere decir, ella está imputada y sigue teniendo su pasaporte, yo estoy imputado antes de estar condenado y estaba sin pasaporte. El señor José Luis Rodríguez Zapatero, con evidencias más claras que cualquiera de los que ha imputado, sigue teniendo su pasaporte. Entonces, bueno, pues no se rige la Que es misma... un masaje.
no se rige la misma cualificación para todos. Pero yo ahí no voy a entrar tampoco. Quiero decir, yo estoy en lo mío, yo estoy cumpliendo con lo que me dicen. Yo hoy he ido a entregar el pasaporte a la sala de instrucción 2 de la Audiencia Nacional y he comparecido en la sala 5 de la Audiencia Nacional para exactamente lo mismo. Quiero decir, y no tengo ningún problema. Es lo que hay, es lo que tengo que asumir Y lo que te toca. y es lo que me toca. Entonces, Hablando de aviones, pasaportes y viajes, hay una persona que recientemente se ha querellado contra ti, Delcy Rodríguez. La pregunta es, ¿por qué Delcy se querella contra ti ahora y no antes? bueno, aquí igual, aquí hay varias cosas que yo creo que hay que aclarar. Si veis o si habéis tenido acceso a la demanda de la presidenta en este momento de Venezuela, Delcy Rodríguez, veréis que esta demanda se firma en marzo de este año. Es decir, por lo que tarda, digamos, el juzgado en darle visualización o en darle trámite, ha llegado en este momento. Pero esa demanda se firma en un momento en el que ni Zapatero estaba imputado y en el que había, digamos, presiones porque ellos no sabían qué iba a entregar o qué no iba a entregar, ¿vale? Yo creo que se ha equivocado, sinceramente, en poner esa demanda, porque el poner esa demanda a mí me obliga a aportar una serie de pruebas y aportar una serie de cosas que no solamente van en contra de ella, sino que van en contra de mucha más gente. Que eso está dentro de la causa secreta. Entonces, yo creo que en un momento dado ella de alguna manera ha sido inducida a esa demanda. ¿Quién Por puede otras, inducirla a bueno, una pues demanda de este tipo? Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sí? Sí, hay Wow. muchos intereses por medio. Pero sí, Pero es un contraataque directo contra ellos. mm, Si a ti ya te obligan a meterte en el meollo, claro, pero en ese momento, vuelvo a repetir, no estaba imputado claro. José Luis Rodríguez Zapatero y no sabían lo que iba a pasar en estos meses que ha pasado. Es decir, yo creo que ella en este momento, conociéndola como la conozco, yo creo que está arrepentida de haber puesto esa demanda, porque es además absurda. Quiere decir, la demanda, si la habéis leído, no dice que no se me entregó el sobre, dice que ella no entregó el sobre, que es muy diferente, ¿vale? Esto ya lo hemos explicado en sede judicial, en la causa secreta, y igual se verá. Quiere decir, se verá cómo fue esos pasos y cómo fue todo eso. Pero bueno, es como todo, hay una conciliación en la que nosotros hemos O sea, que ido. tienes los papeles y las firmas que demuestran. Tengo absolutamente todo. Pero bueno, que sigan si quieren con la demanda. Yo no sé quién para decir que la quiten ni nada. Pero yo entiendo que lo normal sería, nosotros hemos ido a conciliación, hemos ratificado en conciliación que seguimos diciendo lo mismo que hemos dicho, que no nos retractamos en nada, y ahora depende de ellos que quieran seguir adelante, entiendo ya con una demanda penal o con una demanda civil. O sea, Delcy te ha defraudado. Bueno, yo tampoco diría que me ha defraudado. Quiero decir, mira, al final ella es la presidenta en este momento de un país que ha autorizado, bueno, es la presidenta que le han dejado estar, pero que lo está autorizando, no nos olvidemos que lo está autorizando Estados Unidos, ¿vale? Y que Estados Unidos está encima de eso. Y que al final había, digamos, candidatos que podían ser y Estados Unidos ha decidido que sea Delcy Rodríguez. Bueno, eso será por algo. Yo tampoco voy a entrar en eso, ni tengo por qué entrar. Al final estamos hablando de geopolítica. Pero sí te puedo decir que de las personas que yo he conocido en Venezuela, de las personas más inteligentes que he conocido en Venezuela, ¿vale? Y también te puedo decir que yo lo que he vivido y lo que he visto, ella en muchas circunstancias de situaciones en Venezuela, ella no estaba de acuerdo. Otra cosa es lo que haya por detrás, lo que haya pasado, lo que ella ha consentido y lo que obviamente el pueblo venezolano está viviendo en sus carnes, que es bueno, pues pobreza absoluta. Yo diría que Venezuela es el país con más recursos del mundo en todos los sentidos, porque no solamente tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene coltán, tiene diamantes, tiene madera, tiene carbón, tiene absolutamente todo, y que el pueblo de Venezuela pues esté como está porque muchos de sus dirigentes se han llevado ese dinero o lo han robado. Pues obviamente el pueblo de Venezuela tiene que estar harto de esta situación y tiene que estar harto de todo esto. Al final por eso el pueblo de Venezuela dice que nosotros vamos
a una dictadura 2.0 de lo que es Venezuela, porque está pasando, parece Ellos ser, mismos los lo... mismos pasos que les pasó a ellos Mm. en su día cuando pasaron de una democracia a lo que pasaron. Creo que hablemos del futuro. Yo creo que demasiado hablas ya del pasado. Ya estarás un poco cansado. Hablemos del futuro. ¿Cuáles son tus siguientes pasos ahora? ¿Qué es lo que te apetece hacer? Bueno, no es lo que me apetece hacer. A mí me gusta mucho mi trabajo, es decir, a mí me apasiona mi trabajo, me apasiona el abrir diferentes líneas de negocio. Bueno, pues he tenido la suerte de poder volver a salir a un país como Paraguay, un país para mí increíble, de la mano de gente local espectaculares, gente que seguramente pues va a llegar muy alto dentro de lo que son los estamentos en Paraguay. Y bueno, pues he ido para ver un desarrollo inmobiliario, otro desarrollo agrícola, y me parece que Paraguay es un país que está por hacer y con muchísimas oportunidades. Y bueno, pues el abrir líneas de negocio, que es lo que me gusta, y es seguir con gente que me apoya y que sigue, gracias a Dios, después de todo lo que ha pasado, confiando en mí para, bueno, pues para financiarme parte de esos proyectos. Dedicarse a la política, desde luego que no. No, ¿Te han llamado alguna vez de un partido me político? han llamado muchas veces, no Sí. una. Me han propuesto abrir un partido político y me han puesto encima de la mesa muchísimo dinero. Pero mucho dinero es mucho dinero para financiar esa campaña o ese partido político. Partidos que ya existen. Algún partido que existe y otros con hacer una asociación o un partido nuevo. ¿Se puede saber alguno No. que te ha llamado? ¿No? No, porque entonces ya, escucha, yo creo que te cierran el canal a ti, no me vuelven a dejar salir a mí. Entiendo que el Partido Socialista no ha sido. No, Bien, vale. Y te han preguntado, o sea, te han ofrecido el formar un partido político. sí, Ni de coña. no. No, 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 no. No. Mira, en algún momento, y no te voy a mentir, Sí. pensé, yo al final he estado tan metido que sé las tripas, sé dónde está el dinero, sé dónde va el dinero, sé cómo, por dónde se está perdiendo el dinero y lo que hacen y no hacen. Es decir, sería muy fácil para mí llegar a, digamos, a un gobierno o a llegar a una posición, digamos, privilegiada. Sería mucho a lo mejor decir presidente, pero llegar a una posición privilegiada y ayudar a todos los españoles que necesitan ayuda. Pero no solamente con lo que ha pasado ahora de los incendios, yo creo que ya se nos ha olvidado la gana y sobre todo yo creo que se nos ha olvidado la gente que sigue en Se nos olvida contenedores todo. viviendo de lo del tema de La Palma, que siguen viviendo en contenedores, que es muy grave. Pero es lo que tú hablabas al principio, la gente, la memoria, ¿cómo la tiene? Si es que tenemos noticias cada día o cada minuto. Entonces, de esta gente que te estoy hablando de La Palma, se ha olvidado ya todo el mundo. Ya, si te digo que siguen viviendo en contenedores, a lo mejor hasta te extrañas. Bueno, tú no, porque eres periodista y entiendo que estás al día y lo sabes, pero muchísima gente no sabe que esta gente sigue viviendo en contenedores y está haciendo algo el gobierno sin hacer nada, sin ayudarles. La gente de la Dana sigue sin sus casas, sigue sin sus negocios, sigue sin muchísimas cosas. Y ahora, con los fuegos, pues, ¿qué responsabilidad va a haber y a quién se les va a pedir? Y los que han perdido sus casas, los agrícolas que han perdido sus cultivos, sus animales y todo, ¿quién le va a reponer todo eso? ¿Tú crees que Pedro Sánchez podría volver a ser presidente del gobierno en unas elecciones? Yo te digo lo que a mí me pide el cuerpo, que es que no. Otra cosa es lo que Con la maquinaria que tiene. viendo lo visto, pues cualquier cosa puede pasar, porque al final manipulan todo. Lo han manipulado, lo he dicho, lo han manipulado otras veces con Indra, pueden volver a manipular, pero es que eso ya es una cuestión de que entiendo que los otros partidos o la oposición, en este caso el Partido Popular y vos, pues habiendo advertido de todo esto, entiendo lo que tenga que hacer para que todas estas artimañas de este señor, de este gobierno, ya no solamente del voto por correo o del voto digital, sino de lo de traer gente de fuera y nacionalizarles, pues de alguna manera lo paren. Porque si no, ¿dónde estamos yendo? Si al final está haciendo de esto su cortijo, por decirlo de alguna manera. Visto lo visto, durante estos años, el PSOE es casi que podríamos, el de ahora, calificarlo de mafia. El PP no podría ser igual. Pues mira, yo no he tenido, digamos, la suerte o la desgracia de trabajar con el PP, como mucha gente dice, que si he trabajado con el PP, que si he hecho cosas con el PP, no. Yo
Gano un concurso en las Cuatro Torres de Madrid para un restaurante y en ese momento era Ana Botella, la mujer del presidente Aznar, la alcaldesa de Madrid. Pero gana un concurso de 2 restaurantes. Que ella venga a inaugurar, digamos, o a poner la primera piedra a esos establecimientos, pues como va cualquier político a otra cosa a poner una piedra. Año 2019. Tu hermano te presenta a Collo, sabes que hay mucho dinero de por medio, también sabes que vas a pisar la cárcel, o sea, ya lo sabes de antemano. Quizás incluso a tener problemas en casa o no dormir como te gustaría. ¿Volverías a coger esa llamada? No, jamás. Pero jamás, de los jamases, en la vida. No. Yo lo que he aprendido, mira, a los amigos más personales le he dicho lo que te voy a decir ahora, que lo mismo te parece raro y esto no lo he contado en ningún sitio y es algo mío interno. Quiero decir, yo creo que la vida me dio un tortazo, por decirlo de alguna manera, y era necesario que entrara en la cárcel para que me diera cuenta de muchas cosas, no solamente de lo que había hecho, sino de la persona que era y en la que me tenía que convertir. Pero no porque haya hecho daño a nadie, sino porque a lo mejor iba por la vida de una manera en la que no me estaba dando cuenta de muchísimas cosas, de cosas que estaba dejando atrás, de gente que dejaba atrás y solo miraba por otras cosas como puede ser el tema material, que no es nada en la vida. Y no digo todo, no es nada en la vida. Obviamente que en la vida necesitas dinero, porque al final para una enfermedad, si tienes dinero, pues bueno, te puedes curar o puedes llegar a tener otra serie de cosas para curar esa enfermedad. O para muchas cosas, o para ayudar a la gente, o para ayudar a tu familia, pero hay otros significados y hay otras cosas en la vida en la que yo creo que, bueno, pues que era muy necesario, pues esto que me ha puesto la vida, que es duro en el camino, que lo he aceptado, que lo he llevado de la mejor manera que he podido, que no ha sido fácil, que han sido muchas presiones, han sido muchas amenazas, sigue habiendo amenazas, menos, pero sigue habiendo amenazas, y que lo llevo de, bueno, pues de la mejor manera, de la manera más discreta y yo creo que siendo una mejor persona y más humilde. ¿Le debe Víctor de Aldama algo a alguien? Yo creo que en este momento a lo único que debo es a Dios y a mi hija porque el día de mañana vea lo que su padre ha hecho y en lo que su padre se ha convertido. ¿Y si ese Víctor de Aldama emprendedor de 20 años miras al Víctor de Aldama de ahora? ¿Estaría orgulloso? Yo creo que sí, muy orgulloso. Víctor de Aldama, ha sido un Mateo, placer. Antes de que te vayas, te voy a hacerte la última pregunta que se me había olvidado. Siempre la hago, pero me he puesto a pensar en esto y me he ido. Tienes que enviarme a alguien al infierno, a alguien al cielo y a alguien al purgatorio. Si tuvieses que enviar a alguien al infierno, ¿a quién sería? a Pedro Sánchez. ¿A alguien al cielo? Alguien al cielo. Eh, pues casi te diría que a mi madre, aunque ahora no tengo una muy buena relación con ella, y a mi exmujer. Mm. ¿Alguien al purgatorio? En el te diría muchos, muchos, pero no te sabría decir, vamos a dejarlo en no te sabría decir En porque una diría X, muchos. una incógnita. Sí, Ahora sí. Víctor de Mateo, Aldama, muchísimas ha costado que te pasases, pero al final aquí gracias, está. muchas Feliz gracias. verano. Gracias, Feliz verano. igualmente. Gracias.